entrar a un tema muy importante. Está basado en el Sermón del Monte y es acerca de la vida del reino, la vida del reino. El Sermón del Monte es uno de los sermones muy interesantes. Es un sermón que prácticamente cualifica cuál es el carácter que nosotros como hijos de Dios debemos tener, el carácter de los hijos del reino. Esa es la característica que posee ese sermón, y es un poquito contracultura. El Sermón del Monte es contracultura, porque el Sermón del Monte es totalmente contrario a lo que nosotros escuchamos y vemos diariamente. Es decir, el Sermón del Monte, cuando uno comienza a estudiar el Sermón del Monte, uno encuentra que realmente la vida cristiana no es para nada fácil. Diga conmigo, la vida cristiana no es para nada fácil. Es más, te voy a decepcionar. La vida cristiana no es para resolverte tus problemas. La vida cristiana es para resolver un solo problema, y es la salvación. Porque de nada te vale ganarte este mundo si tu alma se pierde. ¿Sí? Y aunque usted no lo crea o no lo entienda, voy a sugerir que no lo entienda, realmente usted va a vivir más en la eternidad que en esta vida terrenal. En esta vida terrenal, si le va súper bien, dura 960 meses. Si le va súper bien. ¿Sí? Si le va normalito, dura 840 meses. Y de ahí para abajo, entonces ya es pura misericordia del Señor, ¿cierto? O sea, porque es la promesa del Señor, entre 70 y 80 años. O sea, que todo el que pasa 80 años, bueno, Dios se excedió de gracia con esa persona, ¿cierto? Mi esposa anhela vivir hasta los 90. Ese es el sueño de mi esposa, que Dios se lo cumpla, ¿amén? Entonces, realmente vamos a tocar este tema muy interesante, y hoy voy a procurar hacer una apertura tipo introductoria con el título de Ciudadano del Reino, Ciudadano del Reino. ¿Qué tipo de ciudadano debemos nosotros ser en esto del reino de los cielos? Bien, en Mateo capítulo 4, estoy en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces surge una pregunta: ¿qué es el reino de los cielos? ¿O qué es el reino de Dios? ¿Sí? ¿O por qué Jesús comienza hablando en Mateo? Voy a ayudarles ahí. Mateo es el evangelio del reino, es el evangelio del rey. El rey es Jesús. Y Jesús no solamente es el rey, sino que Jesús es el reino también. O sea, Jesús no solamente es el rey, sino que Jesús es el reino. Y por eso para Mateo es importante siempre, como dijo el profeta, como está escrito, porque el Nuevo Testamento lo que hace es iluminarnos el Antiguo Testamento. Escúcheme bien, el Nuevo Testamento no elimina el Antiguo Testamento. Diga conmigo, lo ilumina. Diga, lo ilumina. Lo que hace el Nuevo Testamento es iluminar al Antiguo Testamento. Entonces no es eliminar el Nuevo Testamento. Y la primera pregunta que para nosotros debe surgir, y no podemos pasarla de largo, es, bueno, ¿a qué se refiere Jesús con el reino de los cielos? ¿O a qué se refiere Jesús con el reino de Dios? Porque la gran mayoría de nosotros conocemos que es una iglesia, que es un templo, pero muy pocos de nosotros tenemos asociación con el verdadero evangelio, que es el evangelio del reino de los cielos. Jesús dijo:
arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y eso parece que fuera una declaración como la que saca a veces algún presidente que tuitea mucho, ¿no? Entonces parece que fuese una declaración de una noche de alicoramiento. No, esta es una declaración contundente. Es la declaración que introduce y asocia el arrepentimiento, que la palabra que se usa allí es metanoia, es decir, cambio de pensamiento, cambio de conducta, metanoia, cambiar de actitud. Y el cambio de actitud es por una sola razón. Dios decidió establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra no es algo que trae Jesús. Lo que hace Jesús es materializar el reino. Eso es lo que hace Jesús, materializar el reino. Porque entre otras, geográficamente, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está geográficamente? ¿Sí? El reino de Dios no tiene una ubicación geográfica. El reino de Dios tiene una ubicación netamente espiritual. Está ubicado en el corazón de cada ciudadano del reino. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes no son ciudadanos de esta tierra. Ya no son, o sea, Pablo dice: ustedes ya no son ciudadanos de esta tierra, sino que ahora son ciudadanos de los cielos. O sea, el apóstol Pablo nos hace un énfasis muy contundente que nosotros ya no pertenecemos a una esfera terrenal. Ahora comenzamos a pertenecer a una esfera superior, a una esfera celestial, a una esfera espiritual. El reino de los cielos no se estableció en los cielos. ¿Por qué? Porque en los cielos todos obedecen. El reino de los cielos es necesario en la tierra. O sea, Jesús no vino a traer el reino de Dios y a instaurarlo acá, sino vino a ratificarlo. Vino a decir: esto es de lo que está desde el principio. El reino de los cielos está desde la creación hasta el Apocalipsis. Pero el reino de los cielos, lo que quiere Jesús es decir: voy a materializar, voy a que ustedes puedan experimentar lo que es el reino de mi Padre. Y el reino tiene que ver con gobierno, el reino tiene que ver con autoridad, el reino tiene que ver con gloria, o sea, con poder, el reino tiene que ver con estatus, pero el reino tiene que ver con cosas tan importantes como la misericordia, la justicia, el servicio, o sea, el servirle a los demás. El reino tiene que ver con una pobreza espiritual. El reino tiene que ver con la paz. El reino tiene que ver con la bondad, con la paciencia, con eso que nosotros vimos llamado el fruto del Espíritu. El reino tiene que ver con una condición mental diferente a lo que el mundo o las razones por las cuales el mundo hace las cosas. Nosotros no podemos tener las mismas razones por las cuales hacer las cosas que hace el mundo. Una iglesia no debe montar una fundación porque es necesario montar una fundación para lo que sea. Debe tener una razón y un fundamento de reino para hacer cada cosa. Cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, cuando yo hago parte del servicio de la iglesia a través de un ministerio, yo debo estarlo haciendo fundamentado en un reino que es el reino de mi Padre, y no fundamentado en que soy una ficha que la iglesia necesita para llenar un vacío. Por eso los habitantes del reino son practicantes de la palabra de Dios y no simplemente simpatizantes de una religión. Eso es lo que nos va distinguiendo a nosotros como habitantes del reino.
Y yo quiero invitarlo a usted a que vayamos a los versículos que están del 1 al 12. Hoy no los vamos a predicar, sencillamente vamos a hacer una introducción de lo que Jesús viene hablando. Y aquí es en el capítulo 5, a partir del capítulo 5, según Mateo, este es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ya bautizado por Juan el Bautista, revestido de autoridad por el Padre, y son tres capítulos, 5, 6 y 7, donde Jesús nos va a mostrar las cualidades del reino, y es lo que nosotros vamos a estar estudiando este mes. Dice la escritura allá en Mateo 5:1 en adelante: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Una pregunta: ¿dónde está el cielo de Dios? Los estudiosos, ¿dónde está el cielo de Dios? ¿Dónde está el cielo de Dios? ¿Dónde está? Mírelo, vea. El cielo de Dios, mírelo, vea. Mire el cielo de Dios, mírelo. Mírelo, ahí está detrás de una cámara, o allá están detrás de unos computadores para que la transmisión salga bien. Usted y yo somos el cielo de Dios. Pero ese amor no fue muy convencido, ¿no? Es que tenemos una imagen católica del cielo, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen católica del cielo? Arriba. Las nubes, los vientos, ¿sí? Carros de fuego. Ese es el concepto católico, ¿sí? Se murió y va ¿para dónde? Entonces, cuando nosotros no tenemos esa claridad, el ser humano necesita de locaciones para ubicarse, ¿sí? Por eso cuando alguien pregunta por una dirección, lo siguiente que pregunta, ¿qué es? Una referencia. ¿Qué queda cerca? ¿Cerca de qué queda? ¿Qué puedo encontrar por ahí? No, es que está después de un D1 vas a encontrar una venta de pollo. Después de una venta de pollo vas a encontrar una frutería, un fruver. Después vas a encontrar una casa que se ve vieja y eso es un salón. Y al lado está la iglesia en el tercer piso. O sea, siempre el ser humano quiere una locación. Siempre el ser humano quiere un lugar donde ubicarse. Pero resulta que Dios ha escondido sus tesoros en el interior de sus hijos. Entonces, todas las cualidades que debe tener un ciudadano del reino de los cielos nos fue colocada por el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero esa es la otra parte que nos cuesta trabajo, porque nosotros creemos que todo lo religioso tiene que ver
con algo esotérico. Entonces por eso la gente dice, en esa iglesia no hay unción porque el pastor no está predicando y tambaleándose y la boca se le mueve de un lado y los ojos para el otro lado, ¿cierto? Y no dice aleluya, gloria a Dios, y veo la gloria y aquí se está moviendo el Señor. Sí, porque usted creció muchas veces en esa religión. Y usted creció bajo esa iglesia donde el pastor, cierto, veía demonios, pero estoy viendo los ángeles y en este momento veo sobre tu cabeza, Noris, como los ángeles te están ministrando. O sea, la gente está esperando eso. Eso se llama esoterismo espiritual. O sea, la gente está esperando ese tipo de mover. Entonces, por eso hay iglesias que están fabricando cultos para Dios. Entonces fabrican el culto de milagros y eso le imponen la mano y gritan, ¿cierto? Y vengan aquí al frente, impongan manos y cáigase, ¿cierto? Y el poder del Espíritu Santo llegó, pero la persona salió de aquí y sigue siendo la misma persona allá afuera. ¿Me estoy haciendo entender? Y yo sé que mis hermanos venezolanos sufren cuando llegan a esta iglesia, porque no se parece a las iglesias de donde ellos vienen. En donde, ¿qué esto? ¿Qué la bandera? ¿Qué esto? ¿Qué el pandero? ¿Qué la pandereta? ¿Qué no sé qué cosa? Porque nosotros queremos establecer el reino. Nuestro propósito es establecer el reino. Aquí llegó una mujer una vez y dijo, ¿y cuándo es el culto de liberación? Todos los cultos son de liberación. Pero es que yo he venido a 3 cultos y aquí no ha habido culto de liberación. Claro, es que lo que libera es la palabra. Porque es esto. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida qué? En abundancia. ¿Aquí en la tierra? No. ¿Cuándo partimos nosotros a la presencia del Señor? ¿Cuando recibimos a Cristo o cuando nos morimos? Cuando lo recibimos. Desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros ya estamos en la presencia del Padre. ¿O no? Él no dice que tiene cuidado de nosotros. Él no dice que aún no se ha abierto nuestra boca cuando ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. No es el que pelea por nosotros. ¿O no? Entonces el reino de los cielos está ya en ti. El Espíritu Santo ya lo colocó en ti, está dentro de ti. Ya tú moras en el reino de los cielos, pero ya Jesús también ha preparado un lugar para ti. Nosotros estamos esperando calles de oro y es una sola calle de oro. Moradas, o sea, como si allá Jesús estuviera como un obrero construyendo casas. No, eso está ya dentro de nosotros. Lo que pasa es que crecimos con una cultura evangélica basado en iglesia y no basado en el reino. Una cultura evangélica basada en que las predicaciones tenían que mover, que de la silla la gente se tenía que mover, vomitar, sacar saliva por todos lados, los ojos se les pepitaran y entonces llegaban los ungidos que sacaban demonios e imponían las manos y le sacaban el demonio a la persona y la persona quedaba así, toda extasiada. Yo crecí así. Yo era de los guerreros que sacaba demonios y era feliz y contento. Y el primer se lo saqué a un gordo tremendo. Pero no crecían. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo importante es la solidez de tu convicción en Jesús. Porque el último rey de Israel fue Sedequías, que lo llevaron cautivo
y le sacaron los ojos, y de ahí para adelante no hubo rey. ¿Por qué? Porque Dios determinó que hasta ahí terminaba el reinado de los hombres, inventado por los hombres, pedido por los hombres, porque habían desechado a Dios como ¿quién? Como rey. ¿Se acuerda? Que por causa de el mal comportamiento de los hijos del profeta Samuel, ¿qué fue lo que le fueron a preguntar a Samuel, a decirle a Samuel? Queremos un rey. ¿Qué le dijo Samuel? ¿Ya ustedes tienen rey? ¿Es su Padre Celestial? ¿Es su Dios? No, 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 no. Queremos un rey. De verdad, verdad. Es decir, sí, sí, así. No como las otras naciones. Y Samuel fue a consultarle al Señor, porque todo buen profeta va y le consulta al Señor. Y el Señor le dijo: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. O sea, la nación que vio el poder de Dios, la nación que vio cómo Dios abre un mar, lo seca para que ellos pasen en seco, la nación que ve cómo Dios cierra el mar y los egipcios mueren allí, la nación que vio cómo Dios les proveyó maná por 40 años, le proveyó codorniz durante un tiempo, la nación que vio cómo Dios sanaba a aquel que se intoxicaba de codorniz cuando miraba a la cruz, miraba a la serpiente en la cruz de bronce. Todo esto es tipo de Cristo. Todo esto es tipo de Cristo. Entonces comienza a pedir ¿qué? Un rey. Usted no puede venir a esta iglesia por el que predica. Usted tiene que venir a la iglesia porque usted hace parte de la comunidad y porque usted ya tiene un rey. Entonces Jesús lo que hace es volver a levantar un reino que había sido suspendido con el último rey que había sido llevado a Babilonia. Y ahora vamos a levantar un rey, vamos a establecer, no un rey, vamos a establecer al verdadero rey. Pero resulta que Jesús no es el verdadero rey, Jesús es también el verdadero y único reino. O sea que Jesús no es solamente el rey, Jesús es el reino. Y para que haya un reino, debe haber un rey. Y para que haya un reino y un rey, deben haber súbditos. Y para que haya un reino y un rey, deben haber un señorío. Es decir, debe haber una autoridad a quien honrar y a quien respetar. Y eso es importante que usted lo pueda entender. Porque resulta que nuestro rey, el Señor Jesucristo, se sentó en la montaña y se sentó. ¿Qué significaba sentarse en la montaña? La montaña, un lugar alto, ¿cierto? Y el que estaba arriba, ¿quién era el único que estaba arriba? En la montaña, Jesús. ¿Los demás estaban dónde? Entonces el rey estaba con sus súbditos. Pero resulta que los súbditos de ese rey no se parecían en nada a los súbditos de cualquier rey de la tierra. Porque resulta que este rey, aquí creo que el único que lo simboliza en el Antiguo Testamento es David, ¿no? Cuando cogió todo endeudado, cojo, tuerto, o sea, todo lo que no servía y lo hace parte de su ejército. Pero Jesús le va a hablar a una multitud desprotegida. Le va a hablar a una multitud que literalmente ningún rey escogería para ser parte de su gobierno. Le va a hablar a ti y a mí.
que no teníamos opciones de ser parte de su reino. Si no fuera por la misericordia y el amor de Dios, nosotros no estuviéramos aquí. Y eso es lo que él se sienta como un maestro. Así se sentaban los maestros a enseñar. Y comienza a enseñar, ¿sí?, a los discípulos. Y él tomando él la palabra, no tenía nada en las manos, simplemente va a hablar. Y mire la descripción del tipo de ciudadanos que debe existir en el reino. 1, pobres en espíritu. O sea, gente llevada espiritualmente. Entre otras, entre más pecador sea, más candidato eres del reino de los cielos. O sea, eres el candidato ideal, el pobre en espíritu. Primera cualidad, tener una pobreza espiritual. Sé que San Francisco de Asís lo tomó literal, que siendo hijo de un rey, toda su fortuna la repartió a los pobres. Entonces quedó el pobre más los pobres, porque todos los pobres se terminan gastando también el dinero que le van dando. Pobres en espíritu. Y mira cómo comienza esta serie de bienaventuranzas. O sea, el ciudadano del reino es feliz siendo un pobre en espíritu, pero mire cómo termina. Es feliz que lo persigan. O sea, el ciudadano del reino es feliz siendo pobre en espíritu, porque eso implica que depende y necesita de Dios. Pero además, por causa de Jesús lo van a perseguir. Por lo tanto, si a ti no te persiguen por causa de Jesús, si de ti no hablan mal, no tienes características de ser súbdito del reino de Dios. O sea, no muestras señal. Si todo es tranquilo, ay, aleja, todo es tranquilo, aleja para aquí. No, pero cuando tú te veas en persecuciones, cuando te veas envuelto en chismes, cuando te veas envuelto en murmuraciones, por causa de la fe en Jesús, mi nombre está inscrito allá en el reino de los cielos. Aló. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Por qué oras por una vida tranquila, sosegada, libre de problemas y de deudas? O libre de situaciones adversas. Eso levantas un ejército de oración, apenas te sale una verruguita por ahí, te puedes creer que es cáncer. Eso levantas un ejército de oración, apenas tienes un problema con tu marido, con tu mujer o con tus hijos. No, los ciudadanos del reino nos caracterizamos por la persecución. Usted sabe que hace 40 años atrás en Antioquia le quemaban la casa a los pastores y los sorprendían de noche, y muchos pastores y sus hijos y su esposa murieron quemados. O los levantaban, se levantaba una horda y iban con antorchas y iban y quemaban, o sacaban al pastor y lo levantaban a planazo de machete delante de sus hijos, delante de su esposa. Eso lo hacía. No éramos tiempos de Inquisición, ordenado por los curas de los pueblos. Esto que estamos viviendo nosotros acá, esto hace 40 años atrás, aquí no se puede vivir. Sacar una licencia de construcción para una iglesia cristiana, aún en Antioquia, sigue siendo difícil. Si tú levantas una licencia de construcción que dice que vas a levantar una iglesia, no te la dan. Entonces la persecución es una cualidad. Es una cualidad de todo habitante y todo discípulo del reino de Dios. Es una cualidad. No solamente es la pobreza en espíritu, porque la pobreza en espíritu no tiene que ver con la pobreza económica, tiene que ver con la capacidad de poner toda tu economía al servicio del reino si el rey te lo pide. Y hazte una pregunta:
¿Tu título universitario se lo rendirías a Dios? ¿Serías capaz de rendirle tu título universitario a Dios? ¿O tu propiedad? ¿O tu carro? A veces cuando compramos el carro decimos, ¿este carro me lo dio quién? Dios. Pero ya nos desaparecemos de los cultos. Como que Dios lo mandó a evangelizar por allá, no sé. Por la tierra donde viven los papás, los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos, los amigos. Guatapé, El Peñol, San Pedro de los Milagros, la Ruta Oriente. Usted sabe algo. Cada vez que se abre un culto, el rey está convocando a su reino. Así que no es un culto de los miércoles de relleno. No es un culto de relleno de los jóvenes los sábados. No es un culto de los domingos. Es el rey el que está convocando. Pero no lo vemos así. ¿Sabe por qué? Porque muy pocos pastores predican sobre esto. Porque queremos predicarle a la feligresía, le queremos predicar lo que ellos quieren escuchar, ¿sí o no? 10 pasos para ser libre de la maldición generacional. 20 pasos para que tus finanzas prosperen. Eso es lo que queremos escuchar, ¿o no? 7 pasos para ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos escuchar. O sea, queremos fórmulas. Pero resulta que el reino no es de fórmulas. El reino es de humillación. El que se humilla, ¿será qué? Exaltado. Entre más te humilles, mayor rango tienes en el reino de los cielos. Por eso cuando los 2 discípulos estaban peleando, 2 hermanos, ¿no? 2 hermanos se estaban peleando, ¿quién debía ir a la izquierda y quién debía ir a la derecha cuando Jesús se instaurara en su reino? Le dijo, los gobernantes de las naciones quieren eso, ¿sí? Y ellos humillan y ellos pisotean a la gente, pero entre vosotros no debe ser así. Porque el que quiera ser mayor en mi reino, ¿qué tiene que hacer? Servirle al menor. Es decir, el reino es de inversas. El reino es contracultura. ¿Sí o no? El reino es contracultura. ¿Sabe cuál es el mejor pastor del mundo en este momento? El que tiene una puerta de salida y de entrada especial, el que no se sienta adelante, nunca está con la feligresía en el culto, el que entra a su oficina, sale a su oficina, el más ungido, ¿no? No puede ser tocado. O sea, ahí una mujer con flujo de sangre no puede llegar. Porque no le puede tocar el borde de su pantalón, ¿no? Porque puede quedar contaminado. Y ya tenemos pastores con guardaespaldas. Entonces, es el reino. Y mire, los llorones, ay, los hombres no lloran. Pero resulta que la característica o la cualidad del reino de los cielos es los llorones. Llorones. Claro. Porque el reino de los cielos sensibiliza nuestra vida a la necesidad del otro, al problema del otro. Llorones. Dile al que está a tu lado, ¿eres un llorón o no? Humildes. La palabra correcta allí es mansos. Dichosos los mansos. Y sabe, cada uno va heredando algo del reino. Los cielos, consolación, herencia. El que tiene hambre y sed de justicia es saciado, porque esa es otra.
no es simplemente que se haga justicia. Tener hambre y sed de justicia tiene que ver con que yo no me quedo con el regalo de la salvación solo. Solo es pregúntate. ¿Sabe cuántos cultos llevamos en este lugar donde no entra una persona nueva? Los he llevado contados, 5. 5. Yo en mi mente tengo mucha matemática, yo soy muy observador. ¿Y sabes por qué vienes solo? Porque no tienes hambre y sed de justicia. Si tuvieras hambre y sed de justicia, tú compartirías tu fe con todo el que se te atravesara, no importando si te van a dar un garrotazo, un machetazo, lo que sea. O sea, no importando eso. Esa es la realidad. Aunque nosotros nos echemos a reír, pero esa es la realidad. Hoy tenemos tantos beneficios por leyes que ya el evangelio se volvió muy ligero, muy light. Los hermanos de la China anhelarían tener la mitad de los beneficios que nosotros tenemos, siquiera el 10% de los beneficios que nosotros tenemos. Los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz. ¿Sabes que esta descripción que va del versículo 3 al versículo 10, ¿usted sabe dónde se encuentra en el Antiguo Testamento? En Isaías 61, del 1 al 3. Es la misma lista, es la misma descripción. Porque a eso vino Jesús. El Espíritu de Dios me ha ungido para dar libertad a los cautivos, traer consolación, abrir prisiones, sacar de la cárcel. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra cualidad. Qué bueno que nos vaya bien, qué bueno que nuestras empresas prosperen, qué bueno que tengamos más clientes, qué bueno que nuestros diezmos crezcan, sí, pero eso sigue siendo poca cosa y poca monta frente a nuestra realidad, que es instaurar el reino de los cielos en otro corazón. Ese es nuestro trabajo, instaurar el reino de los cielos en otro corazón. ¿Sabes cómo lo dijo Pablo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo no soltaba a una persona. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo fuera formado en esa persona. ¿Cuándo termina nuestro evangelismo? ¿Cuándo termina nuestro discipulado? ¿Cuándo termina nuestra gran comisión? Hasta cuando Cristo sea formado en otra persona. Y esa no es tarea fácil. Si el evangelio realmente fuera una tarea fácil, países como los Estados Unidos, que nacieron basados por el evangelio, basados por las misiones, hoy necesitan ser, es el país que necesita ser más reevangelizado. Por eso están llevándose pastores latinos que amen la evangelización. Pastores latinos que amen la evangelización. O sea, nos están pidiendo, devuélvanos el favor que un día le hicimos a ustedes. Vengan a evangelizar a esta nación. Porque todo está contaminado, todo el gobierno está contaminado, toda la educación está contaminada. Ayer hablábamos con una persona que vive en Estados Unidos y dice, prohibido hablar de Dios en los colegios, en Estados Unidos. Y cuando usted mira un billete de dólar, ¿qué dice? Solo en Dios confiamos. Y eso ya está instaurado en este país. Ya eso está instaurado en este país. Pero ¿sabe qué? Usted no se siente culpable de eso. Usted no. Usted va y duerme tranquilo, usted ora, se levanta, ora. ¿Por quién ora? Por Yoyito Marulanda, ¿sí o no? Bendíceme, ayúdame, sáname. Parece una oveja.
Sáname, ayúdame, bendíceme, trae la plata para la casa, porque nosotros terminamos dándole orden al rey. No nos humillamos delante del rey. Y cuando nos va mal, le decimos, pero yo te sirvo en los hosts, pero yo te sirvo en tal cosa, pero yo te sirvo en la intercesión. El rey está demandando estos valores, estas cualidades. Amén. Gracias por su amén. Finalizo con estas palabras que están del 11 al 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Si en la iglesia nadie se mete contigo, no eres ni sal ni luz. Por eso yo me siento feliz cuando hablan mal de mí, cuando me dicen ladrón, cuando me dicen timador, lo que sea. Yo me siento feliz. Porque entonces se está viendo la sal y la luz. Y eso es realmente lo que Jesús quiere que nosotros seamos: sal y luz. Pongámonos en pie.